Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ya tenemos a Otoniel Martínez en línea, abogado, docente, certificado por la World Climate Foundation como educador global, es embajador del Climate Action Project en Venezuela, con diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas, Historia General, certificado por LUCAP, International Bachelor y la Universidad Metropolitana. Su Instagram, omartinez67. Él hace una pregunta y yo le contestaría, depende de donde lo mires, no sé, cuéntanos, ¿por dónde Anzoátegui termina o comienzan las orillas del Orinoco? ¿Cómo estás? Bienvenido, Otto. Hola, buenos días. Bueno, sí, eso depende de cómo lo mires. Claro. Para los primeros viajeros, hablando desde el punto de vista histórico, los primeros que visitaron fue la costa, la zona norte, viniendo desde Sucre, ¿no? Claro. Pero resulta que hay una historia interesante con la orilla que tenemos en el Orinoco, siendo el único estado que tiene litoral fluvial y litoral marítimo. Sí. Entonces, en este caso... Es el único, déjame decir que siempre lo digo porque lo digo con mucho orgullo, es el único estado de Venezuela que limita al norte con el Mar Caribe y al sur con el Orinoco. No, es el único estado, el único que tiene esa posibilidad. Sí. Bueno, eso nos da una situación bien interesante, estratégica, y esa situación estratégica, para Alejandra, tiene mucho que ver con la navegación, los inicios de la navegación y del comercio en el estado. Sí. El comercio en el estado siempre se hacía por vía terrestre, viniendo desde Cumaná, ¿no? O viniendo desde Caracas, pero hay una situación que lo hace muy particular. En el siglo XIX, ya en plena gesta de independencia, ya hacia 1818, llega un buque de vapor, llega a Trinidad, el gobernador de Trinidad, que es cercano pues a las costas de Paria, ve la posibilidad de traer algunos productos de Trinidad hacia Paria y delega en ese vapor empezar a traer algunas cosas hacia Sucre. Ahora bien, estamos hablando de Sucre, pero ¿cómo llegamos a Anzoátegui? Precisamente uno de los capitanes de ese primer navío, en 1822, estando el Congreso ya de la República de Colombia, la llamada Gran Colombia, solicita el capitán de ese buque permiso para remontar el río Orinoco y llegar hasta la Angostura, que hoy es Ciudad Bolívar. Y cuando empieza a navegar, pide permiso, y es la primera autorización histórica que concede un gobierno independiente en aquella época de América del Sur, que es una concesión para navegar por el río Orinoco durante 4 años, tiempo en el cual esa empresa de navegación, que estaba a cargo de un señor llamado Alfred Seaton, iba a canalizar pues una pequeña ruta comercial trayendo productos de Trinidad y por supuesto exportando productos desde la Angostura hacia la misma isla de Trinidad, es decir, un pequeño comercio de importación y exportación. ¿Qué pasa? Como navegaba hasta Angostura, encontró una población enfrente, que es la antigua población de Soledad, y en esa población encontró que había caminos, un grupo de marinos también descubrieron que esa ciudad, esa población se comunicaba con otras poblaciones más hacia el norte, remontando hacia el norte del estado. Y para que tenga una idea clara, desde Angostura, desde Trinidad, llegaron muchos productos hasta Barcelona que eran desembarcados en Soledad. Y empieza entonces a construirse una ruta de comercio que hoy en día, bueno, es determinante. De hecho, fue la base, gran parte de ella fue la base de la comunicación de las vías que se hicieron cuando el descubrimiento del petróleo, la industria petrolera, el desarrollo en el siglo XX. Ahora, ven acá, ¿sabes? Ahora que nombras a Soledad, yo no sé si lo etiquetaron nada más poniéndole ese nombre, ¿no? Porque ese es el municipio Independencia. Es Independencia, sí. Sí, que creo que lleva un nombre importante, pero lo que es Soledad, realmente tú ves la gran diferencia entre Ciudad Bolívar de un lado y Soledad del otro. O sea, sí, claro. Es el caso que hablábamos también de la llegada de Cristóbal Colón, y entonces vemos pueblos que no han sido atendidos, no se han desarrollado más allá de la potencialidad que podrían tener.
que creo Bueno, que no se ha utilizado, no se ha aprovechado. bueno, en verdad así transcurrió durante muchísimo tiempo. Sí, ¿verdad? Eh, la población como tal, porque lo que era la antigua población de Soledad, María Alejandra, se convirtió fue en un punto de paso. Como te explico, el comercio se generaba en Bolívar, en el estado de Bolívar, en la Claro, zona de pero Ciudad tiene Bolívar. una ubicación estratégica, ¿no? Porque Claro, hablábamos de Macuro en aquel momento, pero porque fue sí, el primer punto que se tocó. Pero Soledad tiene una ubicación estratégica. claro, claro. Y esa ubicación estratégica de la ciudad, de lo que es la población de Soledad como tal, la convirtió fue, digamos, en un punto de paso. Mm, En un punto de paso. Y bueno, realmente para pensar en el desarrollo de la ciudad como tal, de la población como tal, no en sí mismo, pues, habida cuenta, como te explico, se abrió fue una ruta de comercio que sí, más bien trajera las cosas claro. hacia el resto. Y de hecho se convirtió en un punto de llevar mercancías hasta el estado Guárico, que entraban por allí. Sí, pero tú, conocedor del Estado y además historiador, ¿qué pudieras resaltar de las potencialidades de Soledad ya para cerrar? No, bueno, muchísimas, sumamente importante porque Soledad, hoy, bueno, de hecho hay un trabajo hoy en día, la ciudad, ha habido una política pública en los últimos años, de hecho el gobierno regional lo ha asumido, con las autoridades municipales, es llevar a resaltar al municipio de Independencia como realmente es un municipio importante, con más allá del desarrollo o estar ubicado en una zona petrolera sumamente importante para el Sí. país, también puede ser un punto de apoyo y un puntal propio de desarrollo, un polo de desarrollo. Ahorita Sí. se está potenciando en la parte turística, ¿no?, de la población, pero Importante tiene porque mucho más allá de lo turístico. el tema histórico es importante, bueno, es una punta de lanza para Sí, llevar sí. adelante el turismo, es importante, Claro, sí. claro, y hay un Mm, rescate de eso. qué Entonces, bien, el turismo como industria o como fuente de industria para esa comunidad puede ser importante, sin sí. obviar las riquezas naturales propias de la ¿Y zona se que puede produce ser algo potenciada allí, o por Otoniel? desarrollo. ¿Se produce algo allí? Claro, está ubicada en la zona petrolífera del Orinoco, en la faja petrolífera. Sí, no, pero en particular que Así es desarrollen sus ganadería, en el habitantes. municipio de Ok, Independencia y ganadería, claro, que es claro. históricamente Como en uno de el los sitios sur de de ganadería. Anzoátegui, correcto. Y Bien. de hecho, yo sé que estás apuradita de tiempo, pero tengo que decirlo, parte del ganado que se exportaba de Venezuela se producía y se criaba en esa región de Venezuela, en esa región del estado de Anzoátegui. ¿Y cómo estamos en este momento? No, está bien, o sea, hay producción, porque Ok. la zona sur del estado de Anzoátegui tiene una vida propia, precisamente por ese comercio fluvial que se hizo durante el siglo XIX, pero eso es otra historia. Bueno, que podemos conversar en otro momento de qué se produce y dónde se produce, qué impulsa el Estado en Anzoátegui en cada una de las zonas. Lo podemos ir conversando en otras oportunidades. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos todos los jueves. Otoniel Martínez, abogado y docente, certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador del Climate Action Project en Venezuela, que por cierto arranca este proyecto pronto, diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas, Historia General. @Rudy Otoniel en X.